Hola, ¿qué tal amigas? Te saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Estoy muy contenta porque este es mi primer jueves de puntadas. Y vamos a hacer una que se llama pata de gallo. Suena chistoso, ¿cierto? Pero es en técnica yacar. Vamos a mezclar dos colores y a la vez esta misma puntada vamos a usar Dios mediante el martes de moda. Estoy aprovechando que me pidieron dos prendas de las mismas y es muy famosa y la voy a compartir con ustedes. Pero no les voy a decir qué es porque ya no sería sorpresa. Así que manos al tejido. Tengo estas dos lanas jazmín de color verde y café con las que voy a tejer esta muestra. Y lo voy a hacer con agujas 4.5. Como les dije en un principio, vamos a hacer una muestra de una de las puntadas del cardigan de Harry Styles, que es el que vamos a hacer próximamente. Este está hecho en técnica yacar, con una vuelta al derecho y una al revés, que vendría a ser también el punto jersey. Pongan atención, amigas, para que puedan ensayar el punto y no se les dificulte al rato de tejer el saco. Yo les voy a dejar en mi blog el diagrama para que ustedes comparen, y si no entienden aquí cualquier cosa, no tengan problema y puedan seguir el patrón. Vamos a empezar entonces. Yo he montado aquí 23 puntos. He puesto 4 puntos, 2 a cada lado para el borde. Y el resto, que son los 19 puntos, es del diseño. El primero no lo vamos a tejer y vamos con el segundo. Voy a repetir este diseño de nuevo desde la segunda vuelta. El diseño empieza cuando mezclamos los dos colores, el café con el verde. Pero de base yo he puesto una vuelta al derecho y una al revés. Entonces, una vez hecho los puntos de base, vamos a comenzar con el color verde y tejemos un punto. Luego, con el color café, un punto. Luego tenemos que hacer 6 puntos de color verde. Y tejemos 1, 2, y en los siguientes 2 puntos el color café lo vamos a montar por aquí. Vamos a cruzarlo y ya les voy a decir por qué. Paso el hilo y tejo al derecho. Paso el hilo y tejo al derecho. Luego lo pongo hacia abajo al hilo y tejo los 2 puntos siguientes. 1, 2. Ahí tenemos 6 puntos. Y luego vamos a hacer un punto en color café. Vamos a repetir los 6 puntos con el color verde. 1, 2. Ahora voy a tomar el hilo de color café y lo voy a montar aquí. Y paso el hilo normalmente al derecho, 1, al derecho, 2, bajo el hilo así y tejo los 2 siguientes. 2, 4, 6. Y ahora nos tocaría el punto de color café. Vamos a tejer 1, 2 y 3, que serían los puntos que corresponden al diseño, y estos 2 que son del borde. Ahí he tejido ya mi primera vuelta, la misma que está acá. En la parte del revés, obviamente que todos los puntos son al revés, pero con la diferencia de que también voy a montar los puntos cada 2
puntos verdes. ¿Por qué razón? Porque si yo le hiciera los 6 puntos y luego tejo el punto café, me quedaría este espacio colgado de hilo, lo cual hace que no se vea bien el terminado, ¿sí? Es por eso que les digo que crucen cada 2 puntos. Y vamos, el primero no lo tejo, 1, 2, 3, 4. Luego viene un punto en tono café y luego viene el color verde. Vamos a tejer 1, 2. Ahora, como ya he tejido 2 puntos, tomo el hilo de color café para cruzar en medio de estos 2 y lo hago de esta manera. Así. 1, luego 2 y tejo los 2 siguientes. Ahora me toca el color café y tejo 1, 2. Ahora vamos a cruzar el color café y voy a tejer 1 y 2. Vamos 1, 2 y me toca color café y termino con los 3 puntos restantes en color verde. Vamos a dar vuelta al tejido y vamos a tejer la segunda vuelta. Aquí nos dice que tenemos 4 de color café y 3 de color verde. Tejo los puntos de borde 1 y 2. Ahora me tocaría con el color café y vamos 1, 2, voy a cruzar el color verde y tejo 1, 2, aquí están 4. Ahora me toca tejer 3 verdes, 1, 2, 3 verdes y vamos de nuevo con el café, 1, 2, 3, 4. Y si ven como atrás no queda el hilo colgante con mucho espacio, se ve bonito y bien acabado. Nos tocaría el color verde. Vamos 1, 2, cruzo el hilo así y hago el tercero de color verde. Ahora me toca 4 en color café. 1, 2, cruzo el hilo y hago los 2 siguientes, 1 y 2. Y termino con los últimos en color verde. Miren cómo va quedando. Ahora doy vuelta al tejido y obviamente todo es al revés. Y comenzamos. Primero no tejo
así, y nos toca el color café. Uno, dos, cruzo el hilo y tejo los dos siguientes de color café. 1, 2, cruzo el hilo y vamos por el verde. Ahora me toca en color café. 2, voy a cruzar el hilo, así subo el café y luego el verde y tejo. 1, 2, subo el hilo de color verde y cruzo el color café. Ahora me toca con el color verde. Tanto al derecho como al revés, siempre vamos a hacer esos cruces de hilo con el fin de que quede bien acabado. Queda planito. E incluso no se reduce el tamaño de nuestra pieza. Y no quedan los hilos por la distancia demasiado colgantes. ¿Sí? Miren cómo queda bonito el revés. Y este es nuestro derecho, nuestro diseño. Vamos por la tercera vuelta. Aquí nos indica que debemos tejer 3 de color café, 1 de verde, 1 café y 2 verdes. El primero no lo tejo. Vamos por el segundo. Estos son los puntos de borde. Son 3 de color café. 1, 2, cruzo el hilo. Ahí está, 3 de color café, un verde, un café y 2 verdes. Verde, café, y 2 verdes. 1 y 2. Ahora, 3 cafés, 1, 2 y 3. Luego nos toca un verde, un café y 2 verdes. Cuando las puntadas son seguiditas como en este caso, no hay problema porque va a quedar el terminado igual que lo que venimos haciendo. Pero cuando son muy largas, entonces sí tenemos que hacer el cruce. Ahora vamos 3 de color café, 1, 2, y ahora cruzamos del color verde, así, y paso. Y luego me toca un verde, un café y 2 verdes. Y coincide los dos últimos de color verde con el punto de borde. Y miren cómo queda. Ahora del revés.
Tenemos uno de color café, color verde. Nos toca 1, 2. Ahora vamos a cruzar así para hacer el siguiente. Ahora tenemos 2 verdes. Y nos toca el color café. Siempre el revés va a ser lo mismo que hicimos al derecho. Donde está el color café, hacemos café. Y obviamente donde nos toca el color verde, de la misma forma. Una vez que ustedes ya cogen práctica, esto lo van a hacer rapidito. Y van a poder hacer hermosos diseños, porque con técnica Jacquard hay diseños muy lindos. Ahí está. Si ven que los hilos no nos quedan muy colgantes y no nos queda la pieza apretada. Ahora vamos por la vuelta siguiente, al derecho. Vamos a la siguiente vuelta y aquí nos indica que tenemos 4 puntos de color café, un verde, un café y un verde. ¿Sí? 4 de color café, un verde, un café, un verde. Puntos de borde. Primero no tejo. Vamos 2. Ahora 1, 2, cruzo el hilo y tengo 2 de color café. Ahora vamos un verde, un café, un verde. Luego nos toca 4 de color café. 1, 2. Voy a cruzar el hilo y tejo 1, 2. Luego un verde, café y verde. Luego 4 de color café, 1, 2, voy a cruzar el hilo y tejo los 2 siguientes. Luego vamos verde, y como aquí ya tengo los 2 puntos de borde, aquí terminaría mi diseño de esta vuelta. Y miren cómo queda bien bonito. Ahora vamos al revés. Aquí nos toca el color café. Cruzo el hilo. Y tejo los 2 siguientes.
Aquí viene el color verde. Café y verde. Luego los dos de color café. Y cruzo el hilo para hacer los dos siguientes. Ahora viene el color verde, café, verde. 1, 2 de color café. Voy a cruzar el hilo y tejo los dos que vienen en color café. Y termino con los dos puntos del borde. Ahora la siguiente vuelta me indica que debo tejer 5 puntos de color café y uno de color verde. Luego 6 de color café, 1 de color verde, 6 de color café. Les voy a mostrar aquí. Este es el diagrama que yo estoy siguiendo. Y es el diagrama que muy amablemente el diseñador de este saco ha compartido en redes sociales, especialmente en Pinterest. Y les voy a dejar, como les digo, el gráfico en mi blog para que ustedes vayan siguiendo cada puntito tal como está. Obviamente aquí el gráfico está representado solo en la parte al derecho, porque se supone que en la parte del revés ustedes van a seguir lo mismo, tal como lo hemos venido haciendo, ¿sí? Entonces sigamos con nuestro trabajo. Vamos a hacer los puntos de borde. Y tejemos los 5 de color café. 1, 2. Voy a cruzar el hilo para los dos siguientes. 1, 2. Cruzo el hilo. Y ahora nos toca uno en color verde. Luego voy a tejer 6 en color café. 1, 2. Cruzo el hilo y tejo 1, 2. Cruzo el hilo y los dos que vienen. Ahora me toca uno de color verde y luego 6 de color café. Vamos, 1, 2, cruzo el hilo, 1, 2, cruzo el hilo y tejo los dos restantes y luego los dos últimos de borde en color verde. Ahora en esta parte les voy a dejar para que ustedes hagan la parte que corresponde. Donde está el color verde, verde, y donde está el color café, café. Haciendo los cruces tal como les indiqué. Ya terminé mi vuelta al revés
y vamos por la siguiente. En este caso me dice que debo tejer un verde, 2 cafés, 3 verdes, un café. Un verde, 2 cafés, 3 verdes, un café. Tejemos los puntos del borde y aquí vamos con un verde, 1, 2 cafés, ahora me toca 3 verdes, 1, 2, cruzo el hilo, 3 verdes, un café y un verde. Ahora me toca 2 de color café, tres de color verde, un café, un verde y 2 cafés. Café, verde, 2 en color café. Luego 3 en color verde. Y aquí terminaría el diseño porque tengo ya los 2 puntos de borde. Ya terminé la vuelta al revés y ahora viene la última vuelta de lo que sería esta parte del diseño. Y me dice que debo tejer un café, un verde, un café, 4 verde, un café, un verde, un café y 4 de color verde. Vamos por los puntos de borde y tejemos uno de color café, uno de color verde, uno de color café y nos tocaría 4 de color verde. 1, 2, voy a cruzar el hilo y tejo los 2 verdes que siguen. Ahora sigue un café, verde y café. Luego 4 de color verde, 1, 2 y cruzo el hilo para hacer los 2 verdes siguientes. Café, verde, café y luego vienen los 2 últimos verdes para terminar el diseño y 2 de borde. Y miren cómo queda. Ahora damos vuelta al tejido
y hacemos lo mismo en la parte del revés como ya les he indicado. Ya está hecha la vuelta al revés, tal como hemos venido haciendo las anteriores. Y miren cómo queda, qué bonito. Y si ustedes quieren volver a repetir el mismo diseño, hacen lo mismo que ya hicimos en esta muestra, ¿sí? Ahí les tocaría empezar con un verde, un café, 6 verdes, un café y luego 6 verdes, ¿sí? Tal como hicimos aquí. Ya ven que no es difícil, lo que sí es de tener un poquito de paciencia. Si ustedes, por ejemplo, quisieran con esto hacer una bufanda, van repitiendo el diseño todas las veces que deseen. Ensayen, amigas, en casa. Yo, como les dije, les voy a dejar el diseño original en mi blog y en la caja de descripción obviamente estará el link para que ustedes ensayen todas las veces que quieran, equivóquense, vuelvan a tejer, zafen. Siempre hay que tener lanitas que sean exclusivamente para ensayo, ¿sí? Hagan todas las veces que quieran, porque Dios mediante el próximo martes les estaré compartiendo el cardigan que ha causado furor, que es de Harry Styles. Les dejo de tarea. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que muy fácil? Si es que de pronto no entendieron, yo les voy a dejar en mi blog el gráfico para que ustedes estén ensayando y ensayando y ensayando hasta que Dios mediante el día martes estén pianitas y puedan hacerla conmigo. Obviamente no nos vamos a saltar el sábado, que es mi primer sábado de manualidades, y va a estar el video muy bonito también. Si les gustó esta puntada, denme dedito arriba y muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que YouTube les notifique de mis nuevos videos. Este año tengo pensado que debe ser prometedor para ustedes y para mí también. Y lo he dejado en manos de Dios para que Él me dé la sabiduría para mejorar mi canal, para hacer los mejores videos y que ustedes estén contentas con mi trabajo. Así que no se desconecten, vayan, amigas, y empiecen ya a ensayar esta puntada. Porque, como les digo, el martes de moda no se pueden desconectar. Vamos a hacer algo muy lindo. No les canso más y nos vemos. Bye.